Bueno, vamos a comenzar con un invitado que nos cuesta conseguirlo. Es un gran esfuerzo de producción. El licenciado Fernando Peiró, que siempre está dando sus seminarios, está viajando por el mundo y bueno, entonces... Qué lindo, la verdad la verdad que es hermoso, pero bueno, pues te pescamos cuando te quedas, Fernando, así que realmente... Yo me voy de nuevo. Ya te vas de nuevo. El 27 me voy a España ya. Sí. Tengo un entrenamiento de liderazgo para... Pero vas y volvés. Sí, voy... Sí. Tengo un entrenamiento de liderazgo, desde el día 27 voy a Buenos Aires voy a España, Sí. Específicamente en Sevilla, a un grupo político para trabajar sobre liderazgo, distintas modalidades de dirección. Y el 7 estoy de regreso. El 8 tengo un entrenamiento acá de 400 jóvenes sobre emprendedurismo también. Qué lindo. Así que bien contento. Bueno, dos temas muy actuales, ¿no? El tema del líder político y el emprendedurismo, que está tan de moda y es tan importante, ¿no? Capacitarse para eso. Ahora, el líder político, Fernando, ¿cómo ves vos, que sos un especialista en este tema de liderazgo y que sos autor de libros también? ¿Cómo ves el tema del liderazgo político en la actualidad? ¿Cuáles son las fallas que tienen nuestros líderes? Yo creo que más que fallas, lo que habría que enfocarse no es en las fallas, sino en cuáles son las virtudes que se deberían trabajar. Ajá, perfecto. Siempre lo positivo. Sí, porque yo creo que cuando hablamos de fallas, en realidad estamos empezando a juzgar más de lo debido. Exacto. Y por ciento, cuando juzgamos, nos posicionamos viendo tal vez lo que no nos sirve. Exacto. Por tanto, creo que una de las cosas que yo creo, al menos en toda esta experiencia que he tenido aquí en Costa Rica, incluso estuve con un expresidente de Nación, trabajando con su grupo político y demás, uno de los temas cruciales creo que es el tema de trabajar en la política cuando de verdad hay vocación. Creo que esto es un tema fundamental. Sí. Mucha gente se mete en la política, pero no porque realmente sea un político o tenga vocación, sino porque simplemente hay intereses que son más bien de tono personal. Claro. Entonces, si no hay vocación y no hay una mirada hacia la humanidad o hacia el grupo social, es muy difícil que realmente sea un buen político. Eso es la verdad, por más que pueda ofender, la gran verdad es que mucha gente está por los intereses personales que por la sociedad. Vos sabés que yo he notado, he leído mucho sobre el tema de marketing y bueno, he leído tus libros también, ¿no es cierto? Por supuesto, fundamentalmente. Y siempre haces mucho hincapié y la tendencia se hace hincapié en humanizar, ¿no? En la importancia que tiene el otro, no solamente tener técnicas como para liderar, sino también ser un verdadero líder. Es que no se puede ser líder hacia afuera si es que no es líder por dentro. Es decir, claro, nosotros primero lo que tenemos que lidiar son justamente nuestras emociones, nuestra manera de pensar y en función de eso también nuestra manera de actuar, que siempre está cristalizado en función de esos pensamientos y esa manera incluso de hablar tiene que ver. Por darte un ejemplo, Argentina, cuando uno llega a Argentina, ¿cómo estás? Preguntas, y el otro te dice en la lucha, tirando para no aflojar. Que es cruel y mucha, todavía le agregamos. Y que es cruel y mucha todavía. Y el otro dice menos mal, es decir, todo es malo y eso es menos malo, pero sigue siendo malo. Yo tuve el honor y la gracia, ¿por qué no? La celebración también de estar 10 años en Costa Rica viviendo. Y en esos 10 años, y a gente que no se conoce, uno le pregunta, ¿cómo estás? Y te dicen pura vida. Y el otro dice, qué dicha. Por eso ha sido considerado por 2 años consecutivos el país más feliz del mundo. Ajá, no es que se la pasan Rica. bailando salsa, sino hay una actitud, una predisposición que el mismo lenguaje hace a las personas. Por eso que el lenguaje, si lo vemos desde un tratamiento del coaching o desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, el contexto del lenguaje implica la gran oportunidad que tenemos de transformar nuestras vidas, porque el lenguaje no es inocente, crea realidades. Exacto. Por tanto es generativo y desde ese punto de vista nosotros la manera de decir las cosas es un tema fundamental. Por eso me dice qué es lo que está mal, más bien lo que hay que ver es qué es lo que podemos modificar o cuáles son los aspectos virtuosos que se tienen, ¿no? Por eso que te decía, como recién bien decía, el tema que el liderazgo hoy está enfocado tal vez desde siempre, pero más ahora, tal vez porque hay una humanidad que está exigiendo, es el tema justamente de que esto sea humanístico, que el liderazgo implique el nosotros y no el yo. Este es un tema importantísimo.
Mira, aquí estamos viendo, esto va a ser un anticipo, porque después lo vamos a poner completito. Es un anticipo y una sorpresita que le tenemos a nuestro... De verdad me sorprendiste. Tenemos una sorpresa para nuestra audiencia, que realmente siempre es un regalo, así que muchas gracias. Ahora tenemos este anticipo y la gente dice, ¿qué será esto? Bueno, nosotros ya después... Me sorprendiste, te agradezco mucho. Vamos a, antes de ir a la pausa, vamos a ponerlo completito. Fernando, vamos a hablar también sobre un tema que es importantísimo. Vos bien decías que hay que comenzar por uno, siempre correcto, lo decís, ¿no? Siempre, sí. Comencemos por nosotros. Y bueno, pero nosotros somos una suma de muchas cosas que nos han ido pasando. Claro, somos nosotros y las circunstancias. Y las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Y también nosotros somos una historia, tenemos una historia de vida, una historia que muchas veces hay que ir andando y desandando, ¿no? Exactamente. Y en eso se está hablando mucho ahora, y yo he visto también que vos lo abordás este tema siempre con mucho profesionalismo, el tema del niño interior, ¿no? Interno, ¿Qué es el niño interior y cómo se lo sana a ese niño? Bueno, vamos a hacer algunas explicaciones sobre eso. Sí. El niño interno o el niño interior es más bien una representación mental. Sí. Que nosotros contamos con ese contexto en toda nuestra vida. Nace cuando nosotros empezamos de niño a tener nuestras experiencias de la vida. Por supuesto, no tenemos herramientas en ese tiempo, en ese momento. Por tanto, quedan muchas cosas guardadas, tal vez por esa dificultad de no haberlas resuelto, que se presentan en el momento actual, con ese niño que no está, que no tiene luz en algunos aspectos, ¿no? Sí. Es decir, está en algún rincón no luminoso. Y actuamos así. Entonces, cuando hay una situación donde terminamos deprimidos, enojados, cualquier cosa, cualquier emoción que nos lleve a estar no tan iluminados, tiene que ver con ese niño que vivió una experiencia del pasado real y que no ha resuelto las cosas. Esto es desde el temor al miedo, por ejemplo, a la luz, perdón, el miedo a la oscuridad, que sencillamente viene un adulto, enciende la luz y ya está. Pero antes el niño en ese tiempo, con la oscuridad, que hace un mundo de misterio. Claro. Pero bueno, por ahí uno queda con ese miedo, temor. Hay cosas sencillas como, por ejemplo, haz de cuenta, me pasó un caso en una sesión yo doy sesiones de liderazgo individuales, y me pasó una vez un comentario de una de las personas que me decía que tenía miedo al abandono. Resulta que empezando a indagar sobre su niñez, encontramos que había ido al dentista y que el padre se había olvidado de retirarle un horario específico. Mira vos. Se fueron todas las personas que estaban por atenderse con el dentista, y al final tuvieron que llamarlo al padre para que la pase a buscar a la hija porque se había olvidado, ¿no? Eso quedó un trauma. Por tanto, tal vez el padre grande, no le dio tanta trascendencia. Claro, no le dio tanta trascendencia, es cierto, que eso es lo que pasa. Entonces la persona, pero en este caso una mujer, tenía un miedo importantísimo con respecto al abandono. Este es un tema que después lo va a ver en las parejas, y lo va a ver en los amigos, pero es algo que no resolvió en su infancia. Claro. Por tanto, esa representación mental del niño es importante tenerla, muy importante. De hecho, no solamente se habla esto desde el nivel del liderazgo, desde el coaching, y más sobre todo en la psicología, sino también hasta los mismos poetas hablamos del niño. Es un tema fundamental. Por tanto, una de las cosas fundamentales en el desarrollo del niño, tú me decías recién de sanar. Bueno, yo no creo en eso. De sanarlo. No creo en eso. No. Sencillamente porque creo que el decir voy a sanar algo, voy a sanar mi alma, voy a sanar mi niño, en realidad lo que está pasando es que estoy predisponiendo mi manera de actuar o caminar hacia el pasado con esa idea que yo soy enfermo o que estoy enfermo en algo. Entonces, sanar significa que está algo que no está sano, ¿vale? Entonces yo lo trabajo el tema haciendo primero un cambio paradigmático en el concepto. Entonces, para mí no es lo mismo decir voy a sanar al niño que voy a iluminar las situaciones de que el niño ha pasado con dificultades. Pero también está el otro niño, el niño alegre, el niño contento, el niño que sabe perdonar, que es fácil, que se conecta, que está conectado con la creatividad, por ejemplo. Pero ese niño también de su forma de ser. Es el verdadero niño, el niño libre, el niño que está lleno de amor, el niño que no ve diferencia, el niño que unifica.
es ese niño que también tenemos. Y surge cuando tenemos esos momentos en los cuales nosotros acariciamos el alma, cuando pintamos, cuando dibujamos, cuando somos creativos. Y esto es aplicable cuando hay problemas, cuando hay dificultades, adversidades, donde ese niño crea situaciones nuevas. Entonces la resolución del conflicto muchas veces tiene que ver con la creatividad del niño, que está posicionado desde el adulto, por eso que el adulto tiene que comandar a ese niño, y no que el niño lo comande, porque si no sería un lío. Exacto. Imagínate. Tomar las riendas de la vida. Imagínate que un niño le tome las riendas a los padres. Claro. Bueno, lo mismo pasa con el niño interno. Entonces nosotros tenemos que tomar las riendas de esto e ir haciendo que el niño vaya teniendo la seguridad que ha perdido en esos tiempos de la infancia real. ¿Y cómo se logra eso? Uno tiene que hablar con ese niño. Correcto, hay que empezar. Es nuestro ser, en realidad, muchos ¿no? ejercicios. Es un ser nuestro. Es el ser, que está ahí en ese pasado. Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, tú recién sacabas ahí una imagen. Ya sorpresita. Bueno, ese es una de las cosas que dentro de mi de ese momento donde yo exploro mi vida, empiezo a descubrir estas cosas del niño. Una son los talentos. Entonces los talentos tienen una representación con el niño. Porque nosotros jugamos, el aspecto lúdico es un aspecto del niño. Eso lo puede llevar a la pareja, se lo puede llevar a la relación con los niños que uno tiene como hijo, lo puede llevar a la relación con los amigos, a la educación, a muchos lados. Porque es importante el tema del proceso lúdico y por tanto, eso de mirar hacia adentro es algo muy genuino cuando de verdad empezamos a cabalgar hacia adentro o a hacer un peregrinaje hacia el pasado, donde empezamos a encontrar todas aquellas cosas que nos modifican nuestro estado natural de ser, que es la paz, la tranquilidad. Entonces, cuando nosotros estemos en un momento difícil, hagamos de cuenta estamos deprimidos, lo que hay que hacer es conectar con el pasado. Entonces, desde lo más reciente, a ver qué me pasó que me deprimió de la misma manera que estoy hoy deprimido. Hagamos de cuenta para alguien que está escuchando. ¿Por qué me pasa ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cuál es la razón? Entonces voy y me fijo, esta razón viene de otro suceso anterior, y voy yendo hacia atrás hasta llegar al niño, donde aparece la primera experiencia sobre eso mismo. Entonces, ¿por qué estoy inseguro en tal cosa? Bueno, me fijo, descubrimos este ejemplo, por ejemplo, que te decía de la señora que se sintió abandonada por el padre. Cuando uno descubre eso y perdona eso, pone luz en ese lugar donde hay sombra, se libera. Entonces no es una cuestión de liberación, no de sanación. Tiene mucho que ver también con el tema del psicoanálisis, ¿no? Correcto. Claro, las técnicas que utiliza Pero es hasta la Biblia incluso. En la Biblia dice que el cielo solamente uno puede llegar, o se abren las puertas del cielo con actitud de niño. Bueno, es en todos lados, los poetas, los profetas, los psicólogos, en todas las generaciones de psicología, todas las corrientes, la filosofía positiva, la psicología positiva, el coaching, todos hablamos en cierta manera del niño. Y es más, cuando nosotros nos ponemos en el lugar del niño y hacemos una conexión en la alegría del niño, es decir, por ejemplo, ¿cuál fue un momento de tu infancia que ha sido muy feliz? Por ejemplo, que las personas se imaginen este momento, cierre sus ojos y se imagine cuál es el momento de su infancia más feliz. Cuando se conecta emocionalmente, no solamente visualmente. Cuando se conecta emocionalmente, lo ideal sería, les voy a dar un ejemplo en PNL. Por ejemplo, PNL significa programación neurolingüística, que nos ayuda, por ejemplo, a traer recursos a nuestra vida actual que nos sirven para modificar muchas de nuestras actitudes, incluso ver o tener una percepción diferente de las situaciones que podríamos llamar difíciles, que para mí serían desafíos, ¿no? Entonces, nos imaginamos un momento de mucha felicidad en nuestra vida. Vamos a tomar en este caso el niño, un momento de la niñez que haya sido de mucha felicidad. Cuando lo logremos, vamos a poner, con esta mano, tocar este dedo, así. Apretar la yema del dedo izquierdo con la derecha. Cuando tengamos la imagen, la sensación emocional, apretamos este dedo, cualquier lugar. Yo sugiero aquí el dedo. Después de aplicar por qué. La imagen de la felicidad. La imagen de ese momento de felicidad del niño, voy a conectarme emocionalmente, ¿sí? Con mi corazón todo dispuesto y voy a anclar aquí, voy a apretar este dedito, ¿sí? Y toda la emoción la voy a poner aquí. Y cuando la tenga aquí, esta emoción, voy a soltar, ¿vale? Es un ejercicio. Un ejercicio más completo sería poner la emoción aquí,
Sí. y declarar una frase que represente eso. Hagamos de cuenta. Pongo la mano aquí y digo seguridad, hagamos de cuenta. O éxito, alegría, felicidad, la palabra que represente el momento. Sí. Cuando eso sucede, yo aquí he creado un anclaje. Yo lo puedo poner en otro lugar del cuerpo, sí, hagamos de cuenta acá, acá, acá. Sí, sí, sí. Pero en este lugar nadie se da cuenta. Entonces cuando yo estoy triste y estoy en una reunión, Ajá. yo al apretarme aquí cierro los ojos y menciono la palabra mentalmente, aunque sea, que yo he provocado este anclaje en el dedo. Sí. Entonces cuando estoy deprimido y aprieto aquí y menciono la frase, hagamos de cuenta, seguridad. O felicidad o alegría, lo que fuere, me conecto con la emoción de ese niño del pasado. Sí. Me conecto con esa emoción. Sí, sí. Y yo salí de la emoción anterior en la cual estaba, que muchas veces es difícil. Cuando uno está deprimido, salir, deprimido, por la angustia. Esa angustia empieza a invadir el cuerpo, porque es una sustancia química que invade el cuerpo. ¿Y la angustia qué es? ¿Es una inseguridad? Y la angustia simplemente es mirar al futuro y darse cuenta que no puedo alcanzar lo que quiero. Entonces es como que hay un futuro cerrado porque no está la expectativa cubierta. Entonces me surge la angustia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí no me siento querido. El deseo es ser querido. Entonces, ser querido. Cuando hay alguien que se siente, que quien siente rechazo, se deprime, hagamos de cuenta. Sí. Es decir, está pensado sobre el futuro. Sobre un futuro que puede estar abierto o cerrado, y en función de eso tengo expectativa o estoy deprimido, por ejemplo. Exacto. Y la angustia, ¿por qué siempre como que se instala en el pecho, ¿no? Porque uno dice, tengo una angustia, me siento alguna opresión, un presentimiento malo. Sí, todo eso es porque no está en nuestra mente, en realidad. Está en la mente. A ver, nuestra mente lo que hace es lanzar impulsos eléctricos. Sí. Es decir, un pensamiento es un impulso eléctrico. Sí. Entonces uno piensa algo y larga un impulso. Sí. Ese impulso es una orden, ese impulso eléctrico es una orden para el cuerpo. Y el cuerpo crea una sustancia química. Sí. ¿Vale? Sí, sí, a medida que yo más pienso lo mismo, el impulso eléctrico predispone a que se cree o se forme o se genere una sustancia química determinada. Si yo pienso algo negativo, hagamos de cuenta, me siento triste porque estoy solo, hagamos de cuenta, o no tengo dinero, lo que fuere, que son cosas de esa soledad y la escasez son dos temas muy cruciales para mucha gente. Entonces, lo que pasa es que la sustancia química del cuerpo es de miedo, de inseguridad, es una sustancia química. Sí. Entonces, no tiene, por ejemplo, serotonina. Sí, claro. Ausente serotonina. Entonces el cuerpo empieza... La hormona del placer. La hormona del placer, de la felicidad, del amor. Bueno, cuando sucede eso, el cuerpo tiene una sustancia química, por ejemplo, la adrenalina, que le da miedo. Le da miedo. Bueno, que es necesario. Entonces, cuando yo después voy a los cursos de liderazgo, o me leo un libro de autoayuda y toda esa historia, la gente empieza a entusiasmarse así como el Chavo del 8. Sí. Esto me pasa a mí, entonces, esto me pasa a mí. Lo que sucede en ese momento es que empieza a pensar positivo. Sí. Ahí es el momento donde empieza el liderazgo en realidad. Claro. ¿Sabes cuándo? Cuando yo le pongo a mi mente un pensamiento nuevo, crea un impulso eléctrico diferente, genera una sustancia química diferente a la acostumbrada, y ahí viene el problema del saboteo o el auto boicot. Claro. Que es cuando el cuerpo le dice, porque el cuerpo tiene memoria, y le dice a la mente, señora mente, esa no es la sustancia química que yo recibo todo el tiempo, porque uno está adicto emocionalmente. Claro, hay una adicción. Hay una adicción emocional que surge por el pensamiento. Entonces el pensamiento larga una sustancia, un impulso eléctrico que crea una sustancia química en el cuerpo. Es una droga. Sí. Entonces, o sea que los malos pensamientos también son adictivos. Que son adictivos. Entonces, de hecho, hay un autor que se llama Swami Simananda, que es una fórmula que dice que un pensamiento negativo crea una acción repetida crea un hábito. No un pensamiento negativo, un pensamiento crea una acción crea un hábito, y un hábito que se repite crea un carácter, y eso crea un destino determinado. Dicho de otra manera, si yo pienso algo negativo, con mucha repetitividad, voy a crear el hábito de quejarme todo el tiempo. La acción sería quejarme. Pienso negativo, me quejo. Cuando me quejo repetitivamente, creo un hábito de quejarme. Y cuando repito el hábito, se convierte en algo fijo en mí, se llama carácter. Un carácter pesimista. Ya es una conducta. Claro, es una conducta, un carácter, ¿no?
¿Qué es el carácter? Un aprendizaje que tengo en el entorno. Sí, sí. Por tanto, si mi aprendizaje es, mi vida no sirve para nada porque no puedo confiar en nadie, como dicen las mujeres, todos los hombres son Todos los iguales, hombres andan son deseando tener pareja, pero todos los hombres son iguales. ¿Ves? Claro. Ese tipo de configuración, Sí, sí, sí. el lenguaje está diciendo lo que siente internamente, pero hay un anhelo que es, quiero estar en pareja, por ejemplo, una mujer. Con alguien que no sea igual. Pero eso, claro, pero tú claro. no dices nada, todos los hombres son Sí, iguales. sí. Entonces hablan de que todos los hombres son iguales Sí. y de todo el pasado negativo, Claro. en vez de pensar en la esperanza hacia el futuro. Entonces, el pensamiento ¿Y sigue qué siendo el podemos hacer mismo. con el pasado? Porque el pasado también es Por eso, importante, hay ¿no? que ir hacia el pasado como peregrino, Sí. llegar al momento y aplicar una palabrita. Yo aplico dos palabritas. Una es acepto Sí. y la otra es doy gracias. Claro. ¿Sí? Hay que aceptar. O gracias. Por ejemplo, cuando yo llego al momento del pasado Sí. y me encuentro con eso que no me gusta, que me dolió, que me lastimó, lo que hago es decir, acepto que esto fue como fue. Entonces esa humildad del corazón abre nuevas puertas, porque el ego no nos permite avanzar. Sí, sí. Quiere tener control de las cosas. La gente vive queriendo controlar todo. Todo Sí, quiere sí. controlar. Tiene un miedo, quiere controlar. Y después, obviamente, los hijos, hagamos de cuenta, una persona adulta, ven los hijos y tienen miedo, entonces lo sobreprotege porque tiene miedo, no lo resuelve, le corta las alas. El chico no tiene herramientas para manejarse en un mundo tan convulsionado como el que estamos. Y después terminamos en la droga, terminamos en un montón de situaciones, porque hay una avidez de liderazgo, hay una avidez de autoconocimiento, de gobierno personal. Es un tema fundamental. Por tanto, lo primero que hay que hacer es mirar al pasado, aceptar las situaciones que vivimos y desde ahí agradecerlas, porque nosotros somos hoy el producto del pasado. Exacto. Y el futuro es el producto de lo que hoy somos. Por tanto, si lo que nosotros somos es el producto del pasado, pero no modificamos para el futuro, nuestro futuro va a ser el mismo, negativo. Exacto. También se habla de inclusive de la enfermedad, Fernando, no tenerla como algo, como no Fíjate, una amiga, es pero que es un antecedente importante. En cada enfermedad uno puede saber cuál es el motor que moviliza el cuerpo a tener una somatización. Sí. Por tanto, cada lugar del cuerpo es una señal de qué es lo que hay que trabajar. Sí. ¿Me explico? Por ejemplo, si te duele la espalda en parte baja, implica preocupación por el dinero. Si no la trabajamos, después te da un paro cardíaco. Sí. Porque el paro cardíaco tiene que ver con preocupación por el dinero. O Sí. te da ciática, preocupación por el dinero. Sí. Si te duele la cabeza, te está implicando que eres una persona que no se siente cómoda en el ambiente en el cual se mueve. Por eso a las mujeres le duele la cabeza cuando están por tener relación con el marido, no se sienten cómodas con el Están marido. contenta con el Siempre marido. duele la cabeza. Eso tiene que saberlo el marido. Bueno, para- así que yo para creo actuar que en lo que tiene que hacer el marido es, consecuencia, antes de llegar a la casa, llamarla por teléfono a la señora y decirle, mi amor, aunque no sabes, tengo un regalito para ti, Ceci, te compré una aspirina para no te duele la cabeza esta noche. No, otro regalo más lindo. No, estoy Fernando, bromeando. claro, para- Yo lo que creo que Está bien. cada somatización tiene que ver con una relación con algo que no estoy resolviendo Exacto. todo el tiempo. Los dientes tienen que ver con las indecisiones, la tos tiene que ver con que no le estoy diciendo al mundo las cosas que quiero decirle, no me estoy expresando. Con cada lugar del cuerpo tenemos, si te duele el oído, hay algo que no quiero escuchar, si es izquierdo tiene que ver con lo femenino, si es derecho tiene que ver con lo masculino. Sí. Está toda la información. Toda la Entonces, el poder ir hacia atrás y hacer aceptaciones, reconocer que hay cosas que no las podemos manejar. Este es un tema fundamental. Por ejemplo, lo que se llama el FODA, que es fortaleza, oportunidades, deberes y amenazas. Yo le agrego una L, FODAL. Sí. Esa L es la L de limitación. Sí. Entonces yo puedo hacer un análisis de mi caso puntual, de cuáles son mis fortalezas. Yo le pregunto a la gente, ¿cuáles son las fortalezas que hagan en este momento Sí. en su casa? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis virtudes, mis talentos? ¿Cuáles son? No las conoce. Entonces cuando trabajamos en liderazgo, mucha gente dice, no sé cuál es mi talento. Así. ¿Me explico? Sí. Mis debilidades, tampoco las reconoce. Tal vez muy pocas. Entonces, si yo no reconozco mis fortalezas y mis debilidades, bueno, tengo las oportunidades, las amenazas,
que simplemente no las puedo manejar. Las que puedo manejar son mis fortalezas y mis debilidades, pero las amenazas son siempre variables y como las oportunidades. Si yo estoy pesimista y tengo una gran oportunidad, no, soy ciego, no la puedo ver, No la y veo. pasa volando. Nos pasa, ¿eh? Fernando, muchísimas gracias. Siempre es un placer tan grande hablar Gracias, con gracias, vos. mío Y también. bueno, yo espero que, bueno, no espero que se suspenda algún evento, ¿no? Pero, Que no. por favor, no. Pero que yo Estando digo en que algún día Argentina. tengas, no, que algún día tengas un descanso, unas vacaciones. Las tengo, entonces es que yo estoy en vacaciones y vos permanentemente. vengas aquí para que venga. Cuando quieras, cuando Bueno, quieras, estoy aquí. Fernando, bueno, vamos a despedirnos y nos vas a contar antes lo que se trata esta. Porque vos, aparte de todo, sos un gran creativo, ¿no es cierto? Y sos un compositor de música también. Es más, te vamos a encargar que yo ya decía, esa música sería muy linda para el programa, pero vos sí, no te vas hago- a hacer una, porque pero ya nos te dices hago que una versión, te hago una versión. hacenos una. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y nos despedimos con este tema Con el musical tema que se musical. llama El tema se llama Solo comienzo a volar, Solo que es comienzo. una relación que hicimos, fue un trabajo importantísimo que hicimos con una poeta que admiro muchísimo, Sí. que se llama Miriam Carrizo, es una Sí. poeta jujeña que aún no conozco personalmente y que me pudo mandar el poema grabado. En realidad el poema es mucho más largo, solo Sí. que yo solamente traje un pedacito, pedacito. del poema y lo pude incorporar en un tema musical y quedó precioso. Bien, vamos, Así que, gracias Ahora Fernando es el por videoclip el videoclip, el videoclip que me del fascinó. tema musical, que Sí. son todos prácticamente imitaciones de nuestro norte salteño. Listo, sobre norte. todo. Vamos a escuchar y gracias por este regalo de esta música. Y era sorpresa para vos, pero Sí, yo, fue una yo la sorpresa, vi te agradezco, y de digo, verdad. qué lindo esto, Gracias, tenemos gracias, que gracias. darlo a conocer. Muy amable. Que ya está, ya la gente está instalado esto, ¿no? En las redes sociales, pero también a través de la Gracias, de la gracias, de TV verdad que es un pública. honor. Muy amable. Bueno, vamos a la música y después vamos a una pausa y volvemos ya con la doctora Cristina Sánchez Huilde. Cuando la gente viaja por el mundo, yo cruzo una calle repetida, te llevo junto a mí y el mundo me recorre.
Me atreví al amor, no importaba la caída, yo descubrí las alas. El sol muy arriba me desnuda y es de noche cuando comienzo a volar.